comunicadora social, Yorelis Acosta. Yorelis, gracias por permitirme conversar contigo a esta hora de la mañana. Yorelis, vamos a ir al grano directo, ¿no? Creo que hay mucha preocupación en el mundo y esto creo que debe ser importante darles un mensaje de, a ver cómo dar un mensaje de ánimo. Sé que no es fácil, pero sí un mensaje de tranquilidad. Sin embargo, no podemos evitar, Yorelis, y usted como psicólogo social debe entenderlo así, que hay que tomar todas las previsiones del caso, pero tampoco nos podemos liberar y vamos a hacer lo que queramos. A ver, ¿cómo enfrentar el miedo ante esta situación que vivimos en el mundo, doctor? Hola, gracias, buenos días y espero que la información que vamos a compartir aquí sea útil no solamente para Venezuela, sino para el mundo, porque estamos viendo precisamente un pánico colectivo, un miedo colectivo ante los anuncios de una emergencia sanitaria. Podemos primero, Sergio, recordar que en este siglo XXI ya se han dado otras emergencias sanitarias y que hemos podido superar con muy pocas bajas, afortunadamente, ¿no? Con pocas muertes. Y lo más sorprendente es la pandemia del miedo, que pues pelea con esta pandemia real. Sí. Recordemos el Zika, la gripe aviar, la H1N1, ¿no? Fueron todas pandemias que ya fuimos superando. Y es normal que ante estos anuncios, pues la respuesta colectiva inicial sea de miedo, porque tenemos miedo a estar infectados, a que los servicios de salud no sean suficientes para nosotros o que alguno de nuestros familiares se vea afectado. También hay que decir que en el caso de Venezuela este miedo es superlativo, porque nosotros tenemos asociaciones, ¿verdad?, de épocas anteriores donde el desabastecimiento ha sido grave. Entonces, ¿cuándo se dan estos comportamientos de pánico colectivo? En sociedades desinformadas y en sociedades que tienen mucho tiempo de sufrimiento, en penuria, con servicios de salud precarios y con poca calidad de vida, ¿verdad? Sin embargo, Europa también nos tumba esa certeza porque no esperábamos que Italia o España se vieran tan afectados como como lo vemos actualmente. Es decir, que hay varias medidas que hay que tomar ante esta situación para que la angustia baje. Entonces, habrán unas medidas de tipo colectivo, institucional, que tú las discutirás con otra persona, y a mí me corresponde dar algunas indicaciones de cómo no dejarnos arrollar por la angustia y por el miedo colectivo. Hay un elemento que a mí me preocupa mucho, y es la cantidad de información que está circulando, e incluso fotografías de colas, de estantes en desabastecimiento, ¿verdad? No sabemos si es la misma fotografía, si es una fotografía real o es anterior. Entonces, no nos podemos dejar llevar por una fotografía. Y otra cosa, el miedo, tú lo puedes, se activa ante una situación de amenaza, donde tú te sientes vulnerable. Pero tú puedes estar en tu casa y traer esas imágenes a tu mente y vas a sentir miedo igual. Es decir, que vas a sentir miedo ante un hecho real que lo estés viviendo, pero también cómo la mente empieza a jugar. Es decir, que esa rumiación que llamamos nosotros, ese pensamiento las 24 horas del día, consumiendo información sobre el coronavirus, etcétera, tienes que romperla. Rompa también las cadenas, porque... Claro, pero usted habla, disculpe, que hay que romperla cuando te sientes agobiado sobre el tema. Porque, a ver, uno como comunicador le exige la población, el público que te ve día a día, te exige dar noticias del tema. De hecho, yo también digo, bueno, pero ya hay otras cosas que están pasando en el mundo y prácticamente me dicen, porque lo he recibido así, comentarios, por favor, habla sobre el coronavirus. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo hago? Claro, a ver, también depende de uno, de la decisión que uno pueda tomar. Pero bueno, si te sientes agobiado, un poco lo que usted decía, pues es preferible. Ser equilibrado en este momento es muy difícil, ¿verdad? Desde el punto de vista comunicacional también. Que tú digas, bueno, la mitad de mi programación la voy a usar para esto y la otra mitad voy a mostrar otro tipo de noticias, porque el mundo se sigue moviendo, obviamente. Claro. Y aunque nos están sugiriendo quedarnos en casa, los países no se van a paralizar. No todo el mundo se puede quedar en la casa. Si tú sales a la calle, los establecimientos de comida, servicios, hospitales, tienen que estar abiertos y sus trabajadores tienen que movilizarse en un transporte público, por ejemplo.
Entonces, bueno, va a haber una actividad de país y en el caso de Venezuela, a mí eso es una de las cosas que más me preocupa. Nosotros no tenemos una fuerza económica para quedarnos en casa 15 días sin hacer nada. Y esa es otra indicación que podemos hacer para controlar la ansiedad en la casa. O sea, podemos trabajar desde la casa, tenemos que hacer un plan de trabajo y preguntarnos, Sergio, ¿quién es el más fuerte psicológicamente en la familia? ¿Quién es el que mantiene la calma en un momento de mucha presión como esta y que además no sucumbes ante esa presión que te la hacen a ti, pero que también lo vemos en la calle? O sea, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere comprar. Y Pero si fíjate tú, tú, por ejemplo, fíjense, doctora, Yorelis Acosta, con quien conversábamos, amigas, amigos, psicólogo social. Doctora, por ejemplo, hay una persona aquí que me dice, ajá, Sergio, ¿cómo hacemos si estamos en cuarentena? No podemos trabajar para pagar las deudas, para pagar los arriendos, para pagar lo que tenemos que pagar, y sobre todo aquellos que perciben un sueldo por trabajo cumplido. ¿Me explico? O sea, ya se empieza a generar otro problema, otra preocupación y más miedo. pero es que además otra de las consecuencias que va a traer esto es una gran crisis económica que la vamos a ver después. Claro, Porque pero a también ver, hay ¿qué consejo le empresas da en usted a esas Europa. personas? ¿Qué debe hacer esa persona que sienta este temor, que es inevitable no sentirlo? Sí. Bueno, primero que vamos a estar haciendo materiales y gracias por compartir un pod que yo hice dando algunas indicaciones que parecieran generales, pero que son importantes, ¿verdad? Para controlar la ansiedad. Nosotros debemos hacer una planificación inmediata y una a mediano plazo. Entonces, hoy a mí me interesa mantener la calma, que el miedo no se apodere de mí, porque cuando tú estás en angustia o en miedo, se activan zonas cerebrales que no van a dejar que tú pienses estratégicamente y que solamente estés pensando desde el miedo. Es como si estamos invitando a la gente a quítese el miedo un día, ¿verdad? Imaginemos que este es el miedo, quíteselo un día, tranquilícese, vamos a evitar el ruido mental, busquemos tranquilidad para pensar estratégicamente y buscar soluciones para eso que nos preocupa. Bueno, cuando se me acaben los ahorros, cuando se me acaben las cosas, porque también hay empresas, por ejemplo, en Europa, que enviaron a sus trabajadores a sus casas y no les van a pagar, ¿ok? O sea, hay todavía países que están en una situación de más desventaja que nosotros, por ejemplo, que tenemos preocupación por el tema de los servicios públicos. Es decir, que le corresponderá a las instituciones encargadas de velar por la salud física y psicológica de sus ciudadanos hacer adaptaciones o hacer sugerencias muy específicas para cada país. Sí, claro, el tema está en que muchas de estas naciones, pues de pronto no tenemos esa respuesta inmediata por parte de las autoridades, ¿no? Y más bien, bueno, creo que generan más miedo algunas autoridades en algunos casos. Y ese es el problema, por la desinformación. Exacto. Entonces, es muy difícil, además, decíamos, tener este equilibrio, pero yo no sé, me atrevería a decirte cómo, bueno, a tal hora, vamos a hablar sobre el coronavirus, para que aquellas personas que estén interesadas en seguir profundizando sobre el tema. Claro. Pero creo que en estos momentos no hay mucho más que profundizar, ya la información está dicha, exacto, hay que buscar fuentes oficiales, exacto, y evitar estar sobresaturados. Entonces, cuando yo decía, no esté enviando cadenas que te llegan por 2 y 3 días, la misma información, ya la vimos, ya lo sé, ya yo sé que debo lavarme las manos, que debo tener esta cuarentena. Entonces, estando en casa, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que no sabemos estar en casa sin hacer nada, que no sabemos estar con toda la familia encima, con los niños que ahora se van a quedar en la casa, ¿ok? Sí. Y por eso decía, ¿quién es el más equilibrado? ¿Quién mantiene la calma? Que se va a encargar de hacer agendas para todos, para los niños, porque estas no son vacaciones. Los niños van a tener actividades académicas en la casa, hay que corregir tareas, hay que responder, y uno también. Y bueno, el uso de las redes, hay gente que es sumamente cruel en la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo se le ocurre a esta señora decir que vamos a tener una agenda normal? Pero es que no puedes estar en casa sin hacer nada. Hay un montón de actividades que puedes hacer, desde las más domésticas hasta las más laborales, ¿no? Se pueden hacer cosas. Entonces, en la medida de lo posible, ojo, yo vivo en Venezuela, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, cumplir una agenda. Los países necesitan de nosotros como ciudadanos y como profesionales. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, se me ocurrió hacer ese pod. Ahora voy a hacer otro de
Bueno, ¿cómo aguantamos 40 días en la casa? O 2 semanas o 3 semanas en la No, y casa. también muchas personas de pronto se sienten así ahogadas y dicen, bueno, pero yo no puedo estar, o los deportistas, bueno, no los deportistas, de hecho, yo no me considero deportista, pero me gusta hacer mis ejercicios, mantenerme. ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? Y los gimnasios no puedo ir porque hay mucho, es un foco de contagio muy alto. Me voy a la calle, hago ejercicio en la calle. O sea, digamos que uno hay que empezar a buscar alternativas de tratar de hacerlo todo en la casa, sobre todo, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que seguir, bueno, hay que volver, como quien dice, un poco a lo básico, ¿no? Back to basic, como dicen por ahí.